¿Alguna vez te has sentido nervioso y bloqueado cuando intentabas hablar español? A mí sí me ha pasado, no con español, pero con otras lenguas que estaba estudiando. Yo estudiaba inglés, árabe, francés y estudiaba muchísima gramática, pero apenas hacíamos comunicación e interacción oral, no practicábamos nunca eso. Entonces, cuando llegaba el momento de hablar con nativos, el bloqueo era total. Y es muy frustrante, seguro que me entendéis, porque yo había estudiado meses y años y era incapaz de comunicarme. O era incapaz de comunicarme de una forma cómoda. Bueno, seguro que me entendéis, cuando va a llegar el momento de hablar, quizás estás en el aeropuerto o quieres información y estás pensando mentalmente lo que quieres decir para decirlo en la lengua que estás aprendiendo y llega el momento y te bloqueas. Y yo tenía miedo, por ejemplo, a los sonidos. ¿Y si tengo un acento tan fuerte español que no me van a entender? O quizá quiero decir una palabra y estoy diciendo otra y voy a ofender a alguien. Cuando intentaba comunicarme y cuando me comunicaba no me iba mal, pero quería luchar contra ese miedo, esa frustración y ese bloqueo previo. No sé si a ti te pasa lo mismo, probablemente sí. Entonces empecé a pensar y a analizar por qué me pasaba eso y llegué a varias conclusiones que me hicieron cambiar el chip totalmente y empezar a trabajar y a sacar herramientas para solucionar mi problema, y son las que quiero compartir contigo en este vídeo, que espero que te ayude un montón. Bueno, es muy importante identificar la causa. Por ejemplo, en mi caso, las lenguas que estudié, inglés, árabe, francés, realmente me enseñaban muchísima gramática, pero apenas practicábamos la interacción oral y la comunicación. Si lo pienso, realmente tampoco me enseñaron fonética o nada sobre los sonidos o la entonación. Sí, es así. Me enseñaban gramática, me enseñaban vocabulario, incluso sacaba buenas notas, pero no tenía herramientas para comunicarme. Entonces, mi miedo a esos sonidos o a mi acento español haciendo esos sonidos nunca podía corregirse. Entonces es lógico, si nunca me han enseñado, da igual los años que estudie o los meses que estudie, porque no voy a poder hacerlo bien. Esa es mi causa, pero hay muchas más. Quizás estás estudiando con, no sé, con una herramienta, con una aplicación y aprendes a hacer frases, aprendes nuevas palabras, pero no aprendes a comunicarte o a hacer los sonidos correctamente, solamente a copiar. Quizá cuando estabas en la escuela, cuando eras pequeño, otros niños se reían de ti, o quizá has tenido una mala experiencia hablando con españoles y has sentido muchísima vergüenza. Lo que quiero decir es que la causa está fuera de ti, porque muchas veces estamos tan frustrados y enfadados con nosotros mismos que no nos damos cuenta que quizá nuestro miedo es lógico, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es poner soluciones y ser proactivos para poder mejorar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya has identificado tu causa, vamos a pasar a la acción. Una vez identificada la causa, en mi caso era que nunca me habían enseñado pronunciación, entonación, sonidos. Lo que hice fue ponerme manos a la obra. Entonces, empecé a trabajar en los sonidos, empecé a ver vídeos que me explicaban toda la pronunciación, empezaba a repetir, ¿sí? No leía los libros,
sino que eran ejercicios activos de mi boca. Producir sonidos, repetir, leía libros en la lengua. ¿Qué más hacía? Describía la realidad a mi alrededor. Yo estaba por la calle y hay un coche, esta señora tiene un abrigo verde. Todo lo decía en la lengua que estaba aprendiendo, incluso lo decía bajito. Realmente no lo pensaba, pero también intentaba decirlo. La gente seguro que pensaba que yo estaba loca por la calle, probablemente, pero estaba haciendo algo activo para mejorar mi problema, porque estaba totalmente identificado. Entonces, lo ideal es saber dónde está la causa del problema para poder poner una solución y empezar a trabajar desde ya. Una vez controlados un poco, pues la pronunciación y los sonidos y eso que me estaba bloqueando, tenía que empezar a comunicarme con otras personas. Quizá con personas nativas me daba miedo, quizá te da miedo empezar directamente, puedes contactar con personas no nativas que están en tu misma situación. Hay grupos de WhatsApp para hablar con voz, ¿sí? Hay reuniones probablemente en tu ciudad donde se reúna gente que está aprendiendo español, incluso españoles. Quizás en meetup.com puedes encontrar algún grupo, ¿sí? O directamente tomar un curso de pronunciación o un curso de conversación online, si no hay nada cerca de tu ciudad. Lo importante es que progresivamente vayas haciendo actividades y trabajando ese punto que es el que te está frenando. Olvídate, no lo vas a hacer perfecto. Si estás viendo estos vídeos es porque no tienes todos los recursos necesarios para hacer una conversación perfecta. Y no pasa absolutamente nada. Si tu perfeccionismo te ayuda a mejorar y a superar tus miedos, perfecto. Pero si tu perfeccionismo te va a bloquear, olvídate de él. Olvídate, lo puedes tirar a la basura. Nadie es perfecto, ni tu conversación va a ser perfecta, ni vas a conocer todas las palabras. Yo te voy a hacer una confesión. Este fin de semana he visto una serie mexicana y he necesitado activar los subtítulos, ¿vale? Y soy profesora de español, así que olvídate de la perfección. Hay muchas cosas que se nos escapan y no pasa absolutamente nada. Así que yo te aconsejo que te enamores de tu imperfección. Estás estudiando español que tiene 14 tiempos verbales. Es horrible. Seguro que vas a meter la pata y vas a hacer desastres gramaticales con tus verbos. No pasa absolutamente nada. De hecho, te comentaba antes, a los españoles nos va a encantar que tú intentes hablar español y hables español, ¿sí? Así que, en general, la gente te va a respetar solo por intentarlo. Enamórate de tus imperfecciones porque a los españoles también nos gusta. Nos gusta alguien que hable español pero con acento, no sé, sueco o ruso. También tiene su encanto. Así que no te preocupes y enamórate de tus imperfecciones, porque seguro que los demás se van a enamorar también. La comunicación no reside en la perfección, reside en la parte humana. Si te quieres hacer entender, lo vas a lograr de todas las formas posibles. Digamos que ese es el pack básico. La parte humana, tú quieres hacerte entender y los demás te quieren entender. Esa es la comunicación. Bueno, tú ya has empezado a poner soluciones a tus problemas. Quizá has trabajado la pronunciación, la comprensión auditiva y lo siguiente es animarse, como te he dicho antes, con grupos de conversación. Si tienes miedo, para empezar puedes unirte a grupos de WhatsApp con hablantes no nativos, que son estudiantes como tú, o animarte a entrar en un grupo de conversación con un profesor online. De esta forma no estás solo y el profesor puede corregirte.
Si viajas a un país que hable español, sería perfecto y es la oportunidad fantástica para empezar a hablar. ¿Qué puedes empezar a hacer? Por ejemplo, conversaciones semicontroladas. ¿Qué significa eso? Son conversaciones donde no vas a tener muchas sorpresas y tú puedes prever qué es lo que vas a escuchar. Por ejemplo, en un supermercado hoy en día no es necesario realmente hablar para comprar en un supermercado, pero vas a intentar hablar. Posiblemente tú sabes perfectamente dónde está la leche, pero pregúntalo, anímate y pregúntalo. Por favor, ¿dónde está la leche? Y sabes lo que te van a responder, pues allí en el pasillo, a la derecha, a la izquierda. Tú sabes perfectamente la respuesta, ¿sí? Y no es un gran drama, pero es una posibilidad de que empieces a practicar tu español. Lo mismo en el metro. Tú sabes perfectamente, tienes el mapa y sabes dónde va cada metro, pero puedes preguntarlo. Perdona, ¿esta es la línea que va para bla, bla, bla? Porque ya sabes cuál va a ser la respuesta. Quizá la respuesta solo es sí o no, pero es el momento de empezar a vencer el miedo con una situación controlada o casi controlada. Bueno, hay una idea muy importante sobre todo esto, y es que nadie quiere verte fracasar. Psicológicamente, siempre esperamos ver lo mejor de la otra persona. Seguro te ha pasado si has ido a un espectáculo, al teatro o a un concierto, que quizá ha habido un problema en el escenario. No sé, el actor ha olvidado el texto o algo se ha caído o no sé, la ropa del actor se ha enganchado, no lo sé. En ese momento piensa cómo te sientes y cómo se siente todo el público. Seguro que todo el público y tú mismo te sientes incómodo porque ves que el actor está sufriendo, ¿sí? Entonces tú mismo estás como, vamos, wow, pobrecito, vamos, ¿sí? Dentro de ti estás intentando animar y estás intentando que todo salga bien. Eso es algo psicológico, es algo humano y es algo que se va a producir cuando te comuniques con un nativo. Obviamente son humanos también y van a esperar siempre lo mejor. Y si tú estás sufriendo, van a intentar ayudarte. Seguro, seguro. Bueno, en español creo que los españoles no somos como tiburones que estamos deseando matarte y humillarte porque hablas mal español. Seguro que no. Vamos, pongo totalmente la mano en el fuego de que no va a ser así en España o en ninguna otra cultura. Entonces, intenta relajarte porque quizá lo que van a hacer es ayudarte. Estoy segura de que van a intentar ayudarte. Bueno, cuando quieras pasar un nivel un poquito más alto y dejar atrás esas situaciones de conversación semicontroladas, te vas a enfrentar a un hablante nativo. Lo ideal es que tomes el control de la conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces el nativo nos está hablando y tú desconectas, no entiendes y empiezas a hacer así y no has entendido nada. Entonces, ¿qué has conseguido? Ok, has conseguido que un español te hable, pero no has conseguido hablar en español. Entonces no sirve absolutamente de nada. Para mí eso no es ninguna situación comunicativa, solo te han hablado, te has perdido en la conversación y has dejado las palabras volando por tu cabeza, nada más. ¿Qué podrías hacer? Vale, lo ideal es llevar tú el control. ¿Cómo? Haciendo preguntas. Por ejemplo, si el español está hablando muy rápido, pídele por favor que te hable más despacio. A lo mejor te habla más despacio los primeros minutos y después otra vez empieza a hablar rápido. Pues otra vez tienes que decir, por favor,
¿Puedes hablar más despacio? Si hay algo que no entiendes, porque los españoles hablamos mucho, bla, 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 pide por favor que repita. Si no entiendes, ¿puedes repetir por favor? ¿O qué significa esto? ¿Sí? Lleva tú el control. Igual es posible que un español empiece a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y te lleva a un terreno que no quieres ir porque quizá no comprendes o retoma la conversación, haz tú las preguntas. Si tú haces las preguntas, tienes el control de dónde quieres ir. Entonces, eso es algo muy importante y yo entiendo que también es algo muy incómodo porque una cosa que suele pasar, a mí me ha pasado y es muy, muy malo, no malo, pero es frustrante, es que cuando hablas con nativos, tu nivel de conversación está tan limitado que pareces tonto. No por la lengua, sino por tus opiniones. A lo mejor hay una pregunta que tú quieres contestar de una forma fantástica, como harías en tu lengua materna, pero solo puedes contestarlo con 2 frases. O tus opiniones parecen pobres, parece que eres un tonto que no tiene ideas, porque no puedes comunicarlas. Hay que pasar por eso. Quizás sí, quizá eres un tonto temporal que no sabe expresar tus ideas, pero por lo menos estás teniendo una conversación en español, ¿sí? Eso es un proceso, nos pasa a todos, la frustración de no poder expresar todo lo que quieres expresar. Ya llegará. Lo ideal es no precipitarse y llevar la conversación de una forma simple a los terrenos sencillos donde tú puedes estar cómodo. Recuerda, no hacerlo no es una opción. Si quieres mejorar tu interacción oral, debes hablar, debes practicar y practicar y practicar. La práctica no hará que lo hagas perfecto, pero la práctica hará que progreses. Recuerda los pasos que hemos visto, progresivos, para ganar confianza, sobre todo para ganar confianza y que cuando tengas que comunicarte con un nativo no sea una tortura. Espero haberte ayudado con estos consejos, a mí me ayudaron muchísimo. Sobre todo relájate, relájate y trabaja en los puntos que necesitas. Busca apoyo, busca grupos hasta que te sientas más cómodo para empezar a hacer prácticas con nativos. Mucha suerte y estoy segura que llegará un momento que llegarás a disfrutar muchísimo de la conversación.